Hola chicos, ¿cómo están? Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Alberto de Cubet. Soy ingeniero químico y ya hace más o menos unos 10 años que me dedico a dar apoyo a materias de ingresos y de los primeros años de todo lo que son más que nada ingenierías y de la Facultad de Ciencias Químicas. Tengo varios cursos en Enfilada, entre ellos están los ingresos a la UTN de Buenos Aires y de Córdoba y a la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba. Estos cursos, si bien están orientados particularmente a estas universidades, a estas facultades, la de Buenos Aires y la de Córdoba, los de la UTN pueden servir para ingresos a otras UTNs del país. Sobre todo el curso de Córdoba suele ser muy parecido a lo que les toman en otras universidades de otras provincias. El de Buenos Aires capaz que es un poquito más específico de Buenos Aires, pero también puede llegar a servir. Es cuestión de ponerse a comparar los temas que están en el programa y ver qué hay en común y, bueno, qué temas a lo mejor están en la de Buenos Aires y en la de ustedes no, o en la de Córdoba y en la de ustedes no, como para ver si el curso les puede llegar a servir o no y cómo compensar aquellos temas que capaz que no estén. Y después tengo varios cursos de materias de primer año. Está el de álgebra y geometría analítica, el de análisis matemático 1 y el de física 1. Estos cursos están orientados a la UTN de Córdoba, pero como les decía, igual que en los ingresos, es muy probable que la mayoría de los temas les sirvan para estas mismas materias en cualquier otra facultad del país. No todos los temas van a ser 100% iguales, pero lo más probable es que en líneas generales el curso les pueda llegar a servir también. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar resolviendo un examen del ingreso de la UTN de Buenos Aires que tomaron, si no me equivoco, en el 2022. Vamos a resolver todos los problemas. Ahora voy a compartir pantalla. Bien, ahí está el primer problema. Y les voy a ir explicando cómo ir pensándolo. Los problemas que les toman acá en Buenos Aires son problemas que son bastante rebuscados. Entonces, antes de ponerse a resolver problemas como los que les van a tomar, les recomiendo que estudien bien todos los temas por separado, entiendan bien cada tema por separado para después poder aplicarlos a estos problemas que como suelen combinar varios temas. Vamos a arrancar con el primero. Dice, en el gráfico, el triángulo ABC es rectángulo. Tenemos acá el triángulo ABC. El rectángulo está ahí. Y dice que las rectas L1 y L2 son paralelas. Después me da las coordenadas de tres puntos, del punto B, del punto C y del punto D, que es la ordenada al origen de la recta 1, y no me da el punto A. Y nos pide que determinemos la función cuadrática cuyo gráfico tiene ordenada al origen 3 y vértice en el punto A. Lo que se me ocurre, o sea, lo que nos está pidiendo es la ecuación de una parábola que tiene vértice en el punto A y corta en 3. Todavía no sé bien qué valores hay, no sé si serán ramas para arriba, ramas hacia abajo, pero como para ver qué nos pide el problema, básicamente nos pide que encontremos una función cuadrática. Es decir, ax cuadrado más bx más c. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las rectas L1 y L2. Y para eso nos vamos a orientar con los puntos que nos da el problema. Empecemos con, a ver, conocemos B, C y D. Empecemos con L1, que conocemos sus dos puntos, conocemos C y D. Y sabemos que para la ecuación de una recta necesitamos al menos dos puntos. La L2 no podríamos porque los dos puntos por los que sabemos que pasan son B y A, y sin embargo A no lo tenemos todavía. Bien, ¿cómo lo planteamos? Yo cuando tengo dos puntos lo que más me gusta hacer es un sistemita de ecuaciones y básicamente yo sé que tengo una recta, vamos a llamarla mx más n o ax más b, es como para no usar las mismas letras que en la cuadrática, y lo que hago es reemplazar por los puntos. El punto, dijimos que pasa por C y por D. El punto C me está diciendo que cuando el x vale menos 3, el y vale 0. Y el punto D me está diciendo que
cuando el x vale 0, el y vale 3 cuartos. Y esto lo tengo que resolver como un sistemita. En este caso queda bastante simple porque esta ecuación me está diciendo directamente que n vale 3 cuartos y ya puedo meter n ahí y despejar m. Voy a poner este menos 3 adelante, en n pongo 3 cuartos, el 3 cuartos pasa restando, negativo de ambos lados se me va, y para poder despejar m paso el 3 dividiendo, dándome que m vale un cuarto. Entonces ya tenemos la recta L1 que su fórmula va a ser I, le voy a poner I1, igual a m, que es un cuarto, por x más n, que es 3 cuartos. Yo todo lo que haga lo voy a ir chequeando, obviamente ya lo tengo resuelto, pero recuerden que siempre puede haber algún error. Lo importante más que nada acá son los procedimientos. Si ustedes encuentran algún error de número, termínenlo de manera correcta. Pero yo ya los he chequeado, así que calculo que están todos bien. La primera recta, un cuarto de x más 3 cuartos. Perfecto. Vamos ahora a la segunda recta, L2. L2 sabemos que es paralela a L1. Y cuando dos rectas eran paralelas tenían la misma inclinación, es decir, tenían la misma pendiente. Por lo tanto, ya conocemos su m. Lo que desconocemos es su n. Pero sabemos que esta recta L2 pasa por el punto B. Entonces, sabemos que pasa por el 0,5. De nuevo, esto me está diciendo que cuando la x vale 0, la y vale 5. Por lo tanto, me dice que n vale 5. Ya vamos a tener entonces que L2 es y igual a un cuarto x más 5. Esto de hacer el reemplazo, yo lo estoy haciendo en realidad ya al ver que el punto es 0 algo, me está dando la ordenada al origen, y conceptualmente la ordenada al origen es n, funciones lineales, así que no es 100% necesario, no lo puede hacer más rápido. Yo acá voy explicando como para ir repasando la teoría también. Bien, entonces tenemos que, voy a remarcar los datos que ya nos van a ir importando, que son la L2 y la L1. Bien, ahora voy a encontrar L3. ¿Por qué quiero encontrar L3? Porque mi objetivo es encontrar A, y A es el punto de intersección entre esta recta que vamos a llamar L3 y L2. ¿Cómo encuentro L3? Yo sé que, por el hecho de que acá hay un triángulo rectángulo, L2 y L3 son perpendiculares. Y sabemos que cuando dos rectas son perpendiculares, su pendiente es inversa y opuesta. Entonces, si la pendiente de L2 es un cuarto, la pendiente de L3 va a ser la inversa, va a ser 4 y opuesta, negativa. Va a ser 4x más n. Y también sabemos que pasa por el punto C. La recta de L3, fíjense que también pasa por C, que C era menos 3, 0. Entonces sabemos que y vale 0 cuando el x vale menos 3. Menos 4 por menos 3 es 12. Cuando lo pase para el otro lado, me dice que n vale menos 12. Por lo tanto, nuestra L3 va a ser menos 4x menos 12. Bien, ahí ya tengo la ecuación de las tres rectas. Ahora vamos a encontrar el punto A, que como les decía, es la intersección entre L2 y L3. ¿Qué hago entonces para encontrar una intersección? Un sistema de ecuaciones entre ellas dos, entre L2 y L3. O sea, entre esta y esta de acá. Justamente donde dos funciones cortan, su valor de x y su valor de y vale lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar que los tengo ahí, a las y despejadas directamente, puedo decir que como las y son iguales, estas expresiones también son iguales. Y despejo la x. Eso me va a dar la x del punto de corte. Voy a pasar
A ver cómo resulta más fácil. En realidad es igual. Nunca recuerdo si a ustedes les dejan usar calculadora o no, pero bueno, no vamos a salvarnos de tener que hacer una suma o una resta de fracciones. Voy a pasar en un cuarto de x restando, es decir, todo lo que tiene x de un lado, y el 12 sumando para el otro lado. Entonces me queda menos 4 menos un cuarto. Como necesito sumar cuartos, voy a decir que el 4 es equivalente a 16 cuartos. Entonces, menos 16 cuartos menos un cuarto me da menos 17 cuartos x. Y de este lado, 5 más 12, 17. Paso restando, perdón, multiplicando el 4. A ver, prefiero primero pasar el menos para el otro lado, más cómodo. Ahora paso el 4 multiplicando y el 17 dividiendo. O pueden pensar que pasan la fracción completa dividiendo. A mí me gusta pensarlo como separado. Y ahí me está diciendo que el x vale menos 4. Entonces yo ya tengo la componente x del punto A. Y nos falta la componente y del punto A. ¿Qué hago? Lo meto en cualquiera de las dos rectas al x que acabo de encontrar y despejo. Perdona que me dio menos 4. Estoy agarrando ahí el signo. Por este menos de acá, que era el que habíamos pasado. Cuando reemplace por menos 4, acá me va a quedar menos 4 por menos 4, 16, menos 12, 4. Y acá, o sea, acá en esta otra ecuación nos debería dar lo mismo. Capaz que está bueno hacerlo como para chequear que realmente da igual. Un cuarto por menos 4 me da eh, menos 1, más 5 me da 4. Listo, ya tengo el punto A. Ahora ya nos podemos encargar de encontrar la parábola, que era lo que estábamos buscando. Y para eso, como conocemos el vértice, está bueno trabajar con la ecuación canónica, que dice que la ecuación canónica de una recta es A por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Recuerden que una ecuación cuadrática la podemos escribir polinómica, factorizada o canónica. Está bueno saberse bien las tres porque cada una te ayuda en cosas distintas. Este problema saldría igual, pero más largo, escribiéndolo de alguna de las otras formas, polinómica o factorizada. Pero acá fíjense que ya sabemos que si reemplazamos al x del vértice por menos 4, nos va a quedar menos menos 4 más 4 al cuadrado, más el y del vértice 4, y solamente me queda como incógnita, es mucho más fácil. Entonces, nos falta encontrar A. Recuerden que nos daba que la ordenada al origen era 3. Eso quiere decir que cuando el x vale 0, el y está valiendo 3. Entonces, reemplazamos. Nos queda 3, nos queda 4 al cuadrado, 4 al cuadrado 16a. Paso el 4 restando y el 16 dividiendo. Nos queda menos 1 sobre 16. Por lo tanto, la ecuación que estamos buscando va a ser el a, que lo acabamos de encontrar, por x menos el x del vértice, que era menos 4, se nos hace positivo, más el y del vértice. Y ahí tenemos la respuesta del primer problema. La podemos dejar presentada así, no hay ningún problema porque es una forma válida, o si la queremos polinómica, que es lo más común, desarrollamos este cuadrado del binomio, le hacemos distributiva con el menos 1 sobre 16 y al término independiente se lo agrupamos, le sumamos este 4 extra y nos queda a por x cuadrado más b por x más c. Bien, ahí está listo el problema 1. Fíjense cómo hay que tener muchos conceptos. Hay que saber sistemas de ecuaciones, hay que saber funciones lineales, cuándo son paralelas, cuándo son perpendiculares, cómo encontrar puntos de corte. De cuadráticas hay que saber la fórmula canónica que me ayuda muchísimo,
Por eso les digo que no se larguen a hacer problemas de uno, sino que desarrollen y aprendan bien cada tema para después ponerse a hacer estos problemas que son un poco más complicaditos. El siguiente gráfico muestra la sección transversal de un canal de drenaje con forma trapezoidal. El fondo y los lados de la sección del canal miden L metros, acá en el gráfico me lo marca. Los lados forman un ángulo alfa de 60 grados con la horizontal, nos da este valor de alfa, y dice, sabiendo que, que el área de sección es de 12 raíz de 3 metros cuadrados, determine L, determine el largo. Bueno, primero que nada, a la unidad no le voy a prestar atención, total es el único valor que tenemos en metros cuadrados. Cuando despejemos la longitud sabemos que nos va a dar en metros. Así no queda la parte matemática tan cargada con las unidades. Bueno, este es un problema de geometría que cuando uno va estudiando el módulo B de lo que es el ingreso a la UTN de Buenos Aires, no hay una unidad que esté destinada específicamente a geometría, sino que la idea de geometría es, me aprendo las fórmulas de todas las figuras geométricas más clásicas y después veo cómo las uso en el problema y seguramente se va a combinar con algo extra, con trigonometría, con funciones, va a tener enganchado algo más. Pero es un tema que en sí no se puede explicar porque es simplemente aplicarle la lógica sabiendo algunos conceptos de las formas geométricas más comunes y de otros temas que sí están dando vuelta durante todo el cursillo. Bueno, ¿cómo resolver este? En realidad no es tan difícil, pero hay que saberse la forma de un trapecio, que es esta figura que tenemos acá. Tenemos un par de lados paralelos y otro par de lados que no son paralelos. Para calcular, a nosotros nos da el área de la sección. Para calcular el área de un trapecio, lo que hay que hacer es promediar lo que se llaman base menor y base mayor, es decir, esta distancia con esta distancia, y al promediarlas es como que si lo transformara ahora en un rectángulo. Es como que si saco una base promedio. No sé si estoy diciendo base recién o la repalabra es base mayor más base menor dividido 2, promedio de las bases. Al transformarlo ahí en un rectángulo, me falta multiplicarlo por la altura y ya tendría el área que estoy buscando. Entonces, acá hay valores que no los tenemos marcados. Lo que voy a hacer es dibujar un triángulo y voy a marcar algunos valores. Acá voy a dibujar otro, es simétrica. Voy a marcar algunos valores que me van a servir. Esta longitud de acá es L, igual que la base. A esta la vamos a llamar H altura y estos pedacitos no los conocemos, pero sabemos que son iguales, les vamos a poner otra letra. Yo elijo ponerles T. Entonces, la base menor es L. La base mayor es L más T, es decir, L más 2 veces T. Entonces acá sume las dos bases y las divido por 2 para promediarlas. Y eso dijimos que lo multiplico por la altura. Esto, fíjense que se puede acomodar bastante, porque tengo L más L, que es 2L, más 2T, que si saco factor común 2 arriba, se me simplifica. Hay gente que, a mí, una vez que uno se acostumbra, puede simplificar ahí de una. Siempre recuerden que se simplifica el denominador con un factor de cada uno de los términos del numerador, porque básicamente el concepto es que primero le saco un factor común. Bien, entonces básicamente tenemos que, lo voy a poner acá, que L más T por H es igual a 12 raíz de 3. Y ahora me voy a enfocar en este triangulito. Vamos a cambiar de color. Este es un triangulito cuya hipotenusa es L, este cateto es H y este cateto es T. Y tengo este ángulo que lo puedo sacar sabiendo que este era de 60. Como este era de 60, a este ángulo recto
le faltan 30, que es el que nosotros necesitamos. Y yo acá tengo una ecuación, esta que encontramos acá, que es una ecuación con tres incógnitas. Necesitamos dos ecuaciones más que nos relacionen h, t y l. Y fíjense que si hacemos seno de 30 es opuesto, es decir, t, sobre hipotenusa, que es l. Y si despejo t de acá, me queda l por seno de 30. Paso multiplicando. Seno de 30 es un ángulo notable. De nuevo, no recuerdo si les dejan usar calculador o no, pero hay algunos ángulos, que son los ángulos notables, que son 0, 30, 45, 60 y 90, que los valores se saben. Hay una tablita y hay una regla mnemotécnica que permite recordar y saber cuánto vale. El seno de 30 vale un medio, vale 0,5. Bien, y ahí fíjense que despejé t. Voy a hacer lo mismo con el coseno. El coseno en este caso es el cateto adyacente sobre el hipotenusa, entonces es h sobre l. Y acá hago lo mismo, paso el l multiplicando. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, de nuevo por ángulos notables. Esa tablita les diré que se la aprendan. Y tengo h. Entonces lo que voy a hacer ahora es con esta ecuación y esta ecuación, ya al tener tres ecuaciones con tres incógnitas, puedo resolverlo y lo voy a hacer con una sustitución. Donde dice L, a ver, esperen, creo que no me está conviniendo. No, donde dice L no, me va a convenir. Donde dice T, meter acá. Entonces pongo un medio L, le cambio el orden porque siempre las constantes están buenas que queden adelante. Y donde dice H pongo raíz de 3 medios L. Fíjense cómo lo único que me falta acá es despejar L y ya tengo la respuesta de mi problema que sabemos que va a dar en metros. ¿Cómo puedo despejarla? Distributiva. 3 medios L por L es 3 medios L cuadrado. Más raíz de 3 medios y un medio multiplicándolos me va a quedar raíz de 3 cuartos, porque multiplico numeradores y denominadores, L por L, L cuadrado. Fíjense cómo acá puedo sacar raíz de 3, lo voy a ir borrando y acomodando para hacer más rápido. Y lo simplifico. Y ahora me queda un medio L cuadrado más un cuarto L cuadrado. Como tengo medios con cuartos, no los puedo sumar. Voy a sumar cuartos con cuartos y voy a decir que un medio son 2 cuartos. 2 cuartos más un cuarto, 3 cuartos. 3 cuartos L cuadrado igual a 12. Paso el 4 multiplicando, el 3 dividiendo, simplifico, me queda que L cuadrado es 16. Paso el cuadrado como raíz y la respuesta va a ser 4. Recuerden que ahí en realidad la respuesta matemáticamente es más menos 4, pero como estamos hablando de longitudes, en este caso tiene que ser sí o sí la respuesta positiva. Y ahí tenemos el valor que nos estaba pidiendo el problema. Este ejercicio 3 tiene dos problemas. Le suelen poner en un mismo ejercicio dos problemas que no tienen nada que ver, ni siquiera tienen que ver el tema. Así que en realidad vamos a resolver primero el A, después resolvemos el B. Son temas completamente apartes. Vamos con el A. Nos dice, sean B y W dos vectores tal que el vector proyección ortogonal de W sobre B es 3,4 y nos dice, sabiendo que B tiene módulo 7, determine todos los posibles valores para el ángulo comprendido entre B y W. Bien, primero que nada tenemos que recordar lo que era la proyección ortogonal de un vector sobre otro. No nos vamos a meter tanto de detalle en la teoría, si no, no vamos a terminar más, pero sale finalmente una fórmula que me dice que la proyección ortogonal de W sobre B es el producto punto o producto escalar entre ellos dos sobre el módulo del vector que estoy proyectando
al cuadrado, también acá lo pueden ver como producto punto W por W, por, nuevamente, el vector que estoy proyectando. Bien, fíjense que lo único que conocemos es este 3 4 y el módulo de B. Recordemos la definición de producto punto. Teníamos dos formas de verla. Una que era el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre ellos, y otra que era la suma del producto de las componentes homólogas. Sería Bx por Wx más Bi por Wi. ¿Cuál nos va a servir? Claramente este, porque primero necesitamos el ángulo, es lo que nos pide el problema, y además fíjense que también conocemos el módulo de B, que vale 7. Así que esta parte la voy a reemplazar por esto, y voy a continuar con la fórmula. Y acá lo que voy a hacer, ya voy a empezar a reemplazar. Voy a poner 3 4. Y para hacer más rápido, no escribir, no seguir escribiendo todo, acá voy ya a este reemplazarlo por el 7. Obviamente ustedes en el examen no hagan esto, escriban la fórmula, después reemplacen. Yo para hacer un poco más ágil el video y la explicación, vamos a ir como borrando y sobreescribiendo algunos valores. Bien, otra cosa que podemos hacer, fíjense acá, este módulo, simplificarlo con este cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora es a este divisor ponerlo acá abajo, simplemente por comodidad. Recuerden que un divisor puede estar sobre cualquiera de los numeradores siempre y cuando estén todos multiplicándose. Es lo mismo que esté solamente sobre el 7, solo sobre el coseno, solo sobre la W, sobre todos en una sola barra, sobre dos. Eso es lo mismo. Bien, ¿por qué prefiero ponerlo así? Porque acá tenemos la definición de lo que es un vector unitario. Nosotros tenemos un vector W y cuando lo dividimos por su módulo obtenemos un vector que apunta para el mismo lado, pero que mide de largo 1. Y eso se representa con el circunflejo arriba. O puede ser que lo vean con otro simbolito, que suele ser ese, pero básicamente me está diciendo que es el versor, o sea, el vector unitario que apunta al mismo lado que W. Entonces, yo a esto, ahora lo voy a borrar, ustedes obviamente lo copian abajo, le voy a poner el versor W, el unitario W. Y lo que voy a hacer ahora, voy a aplicar módulo de ambos lados. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? Se hacía con Pitágoras, así que nos va a quedar la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y si aplico un módulo de este lado, esto es un escalar, porque es un número, entonces es como aplicárselo al vector nomás. Y acabamos de decir que este vector es un vector unitario, entonces tiene módulo de 1. Por lo tanto, ya me queda súper simple despejar el ángulo que estoy buscando. Me queda 5 séptimos y paso el coseno como arco coseno. En este caso no nos queda otra que usar calculadora. Fíjense si la calculadora está seteada en radianes o en grados, en la letrita D de la calculadora. En este caso, bueno, yo como la tengo en D, el resultado que me va a dar va a ser en grados, que por lo general estos problemas buscan eso, que lo resuelvan lo expresen en grados el resultado. Ya vamos a ver más adelante, hay justo uno donde convienen radianes, ahí se los voy a explicar en el llegado el momento. Me da 44, arco coseno, recuerden que en la calculadora es shift coseno, de 5 séptimos. 44,42. Bien, ojo que no es la única respuesta. Sospechen también cuando el enunciado dice todos los posibles valores para el ángulo, es porque seguramente hay alguno más.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta del otro? Nos orientamos con el círculo unitario y el concepto de coseno. Nosotros sabemos que para este ángulo, el coseno era como la base de este triangulito que se nos formaba acá. ¿Qué otro ángulo tiene la misma base? Uno que me genere un triángulo para acá abajo. Fíjense que la parte azul es la misma, o sea, el coseno es el mismo. Conceptualmente el coseno de un valor es esto, es la base del triángulo que me forma en la circunferencia trigonométrica de radio 1, la circunferencia unitaria. Entonces, si este es 44,42, este también es 44,42. Lo puedo expresar como menos 44,42, pero lo mejor es expresarlo como se expresan los ángulos, que es desde el semieje X positivo en sentido antihorario. Por lo tanto, será 360 menos el ángulo este. La vuelta completa menos ese angulito de acá. Y esto nos da 315,58. Y acá tenemos la otra respuesta. Vamos con el 3B. Tengan cuidado que si ya lo tenían copiado de antes, acá le cambié, en vez de raíz de 3, va raíz de beta. Lo intenté resolver, no se veía bien en el archivo original y con raíz de 3 era imposible resolverlo, después me di cuenta que se trataba de raíz de beta. Bien, nos dice lo siguiente. Sean alfa y beta dos números positivos mayores que 1, sabiendo que el logaritmo en base alfa por beta de raíz de beta da 3, calcule el logaritmo de base alfa beta de alfa. Bien, logaritmo suele ser un tema que les cuesta bastante. Este problema parece difícil, pero la verdad que es bastante sencillo una vez que uno se pone a trabajarlo. Bien, vamos a utilizar para esto que es nuestro dato la definición de logaritmo. Recuerden que el logaritmo me dice que este número elevado a este me da ese. O sea que sabemos que alfa por beta elevado al cubo me da raíz de beta. Y lo que quiero hacer es despejar alfa. En realidad quiero despejar dos cosas. Quiero despejar alfa, beta y alfa para reemplazar ahí y que me quede todo en función de una sola de las dos letras. Entonces, si despejo alfa por beta, básicamente tengo que pasar la raíz cúbica. Y acá recuerden que esa raíz es raíz cuadrada, si no dice nada. Potencia de potencia se multiplican los índices. Entonces, alfa por beta es igual a raíz sexta de beta, o lo que es lo mismo, beta a la un sexto. ¿Por qué? Yo siempre les digo que está bueno que sepan trabajar con igual facilidad, con potencias que con raíces. ¿Por qué acá prefiero pasarlo potencia? Porque por lo general los logaritmos, las ecuaciones logarítmicas o las ecuaciones exponenciales suelen ser fáciles resolverlas por lo que se llama comparación, que es comparación de exponentes teniendo la misma base. Ahí cuando avancemos un poco en el problema se van a dar cuenta. Conviene tenerlo en exponentes fraccionarios, como potencia. Bien, y por otro lado, acá ya tengo despejado alfa por beta. Voy a despejar alfa, que es pasar el beta dividiendo. Es beta a la 1. División de potencias de igual base, resto los exponentes. Un sexto menos 1, es decir, un sexto menos 6 sextos, me da beta a la menos 5 sextos. Bien, ahora me vengo a esta parte de acá, que es la que yo quiero calcular. Entonces voy a poner logaritmo de alfa por beta, que alfa por beta es beta a la un sexto, de alfa, y alfa es beta a la menos 5 sextos, me da lo que yo quiero saber. Entonces fíjense cómo acá queda súper cómodo por la definición del logaritmo que dice que la base del logaritmo elevado al logaritmo, al resultado, me da el argumento. Entonces, si beta a la un sexto elevado a la x es igual a beta a la menos 5 sextos,
yo acá tengo la misma base y puedo comparar exponentes, que es lo que les decía hace un rato. Potencia de potencia se multiplican. Un sexto por x, x sobre 6. Como las bases son las mismas, los exponentes tienen que ser los mismos. Y acá, bueno, quedó súper fácil despejarlo, pero básicamente nos dice que el resultado de lo que estamos buscando es -5. Parece un problema súper complicado, pero fíjense cómo la resolución, cuando uno le agarra la mano, es bastante rápida y para nada compleja de cálculos. Sí, capaz que de darte cuenta qué hacer al principio, pero después es bastante sencilla la resolución. Vamos al ejercicio 4, que de nuevo tiene dos incisos. Vamos a empezar con el A, que es de física. Dice, para física siempre intenten hacer un dibujo de la situación. Dice, desde un acantilado de 1600 metros de altura, se deja caer una pelota, o sea que la velocidad inicial es cero. 2 segundos después de haber lanzado la primera pelota, también desde el acantilado se lanza otra pelota verticalmente hacia arriba, cuya velocidad inicial está dada por el vector 0,10, su módulo medido en metros sobre segundos. Que el vector sea 0,10 me está diciendo que lo tira bien vertical, por lo tanto va a subir y va a bajar. Obviamente lo tira desde el acantilado, yo lo dibujo al lado para que nos quede más cómodo. Esta es la pelota que tiro primero, esto es la pelota que tiro después. La primera va a hacer esto, la segunda va a hacer eso. Dice, calcule cuántos segundos transcurren desde el lanzamiento de la primera pelota hasta que el valor absoluto de la diferencia de altura entre las dos pelotas resulta igual a 110 metros. Es decir, esta va a haber empezado a caer, la primera. 2 segundos después, yo voy a tirar la 2 hacia arriba y va a hacer esto, y después va a empezar a caer hacia abajo. ¿Qué pasa? La pelota 2 jamás va a pasar la pelota 1, por cómo es la situación. Obviamente puede haber otro problema donde sí, si me hubiera dicho que yo a la pelota 2 la tiraba con una fuerza hacia abajo, con una velocidad inicial hacia abajo, en algún momento la iba a pasar a la pelota 1. Entonces acá, como, como es la situación, sabemos que nunca la pelota 2 va a sobrepasar a la pelota 1, no nos tenemos que preocupar tanto por esto que nos habla del valor absoluto de la diferencia de alturas. Porque acá vamos a saber siempre que la más alta va a ser la 2. Entonces no vamos a tener que trabajar con el módulo, no va a hacer falta. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento esta diferencia de altura vale 110 metros? ¿Cuánto tiempo pasó? Y nos dice que consideremos la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Está todo en unidades correspondientes. Entonces lo que yo hago es plantear las ecuaciones para ambas pelotas, me fijo qué tengo, qué no, y lo empiezo a trabajar. Pero siempre planteo todas las ecuaciones y reemplazo lo que conozco. Entonces vamos con, para la pelota 1, si es una caída libre, un tiro vertical, es lo mismo, tenemos I final igual a I inicial, más B inicial por T, menos 1/2 por G por T cuadrado. Y tenemos la otra, que la voy a escribir acá, pero en realidad no la vamos a usar, simplemente para que la recuerden, que es la función velocidad. No la vamos a usar porque yo en realidad ya resolví el problema y sé que no hace falta, pero uno originalmente lo que hace es plantearla, lo que yo recomiendo. Intenten no decir, me sirve la primera nomás y lo intento hacer. Planteen las dos y después al reemplazar se fijan cuál les sirve y cuál no. Bien, y vamos a plantear exactamente lo mismo, pero para la pelota 2. Y vamos a reemplazar por lo que conocemos. La altura final, recuerden que nuestro final acá es dónde está cada una cuando están a 110 metros de distancia entre sí. Entonces en realidad no la conocemos. La altura inicial es de 1600 metros. De nuevo, está bueno que en física usen las unidades. Yo en este momento las voy a evitar porque me quiero enfocar más en la parte matemática. Y sabemos que todas las distancias están en metros, todos los tiempos en segundos, está todo coherente. Más la velocidad inicial por t, si a la pelota 1 la dejamos caer, no tiene velocidad inicial, menos 1/2 por la gravedad que me dice que use 10,
por el tiempo al cuadrado que no lo conozco. Y le voy a poner tiempo 1 y altura final 1. Porque ahora va a ser importante que hay problemas donde si las dos salieron al mismo tiempo, puedo dejarle t. Total, el t de la ecuación para la pelota 1 y el t de la ecuación para la pelota 2 va a ser el mismo. Pero acá como son tiempos distintos y alturas distintas, lo marco que son variables distintas. Y para la pelota 2 no conozco su altura final, sé que lo tiré desde el acantilado, lo tiré con una velocidad de 10 hacia arriba, así que positivo, porque ojo que si la tira hacia abajo hay que ponerla negativa, por T2 menos un medio por la gravedad 10 por el tiempo 2 al cuadrado. Bien, ¿qué me dice el problema? Que cuando yo reste las alturas en ese punto, la diferencia va a ser 110. ¿Cuál resto con cuál? Puedo ponerme a trabajar con el módulo, como les dije, o en este caso dijimos que siempre la más grande va a ser la final 2. Entonces, para que me quede positivo, voy a restar final 2 con final 1. Es decir, que voy a restar, perdón, toda la final 2 menos, ojo acá, porque este menos me va a alterar todos los signos, la final 1. Yo para no escribir tanto, voy a hacer distributiva de este menos y me hace el 1600 negativos y me hace este positivo. Entonces le quito el paréntesis y le pongo un más ahí. Y fíjense que acá me queda menos un medio, no, perdón, todavía no. El 1600. Fíjense, el 1600 está sumando y acá está restando. Entonces se me va. Y nada más, porque estaba por quitar esto, pero ojo que es tiempo 2 y tiempo 1, lo que les decía hace un rato. En este caso, si le hubiéramos dejado t y t, se nos iba a confundir y capaz que los tachábamos. Bien, esta distancia ya sabemos que es 110. Y lo que voy a hacer ahora es relacionar los tiempos. Fíjense que me decía que yo tiré la segunda pelota 2 segundos después, donde lo decía. Acá, 2 segundos después de haber lanzado la primera, lancé la segunda pelota. Entonces, y esto también se le suele confundir a veces, la que estuvo más tiempo en el aire es la 1. Entonces, el tiempo 1 es el tiempo 2 más los 2 segundos. Es muy común que lo pongan sumado del otro lado, que se confundan con eso. Siempre piensen cuál es la que está más tiempo en el aire. Bien, entonces en todos los lugares donde dice T1, que en realidad es solamente acá, voy a reemplazar por T2 más 2. Entonces tenía 10T2, este 1 medio por 10 me da 5, vamos a poner 5T2 al cuadrado, más 5, que sería este, donde dice T1, pongo T2 más 2 al cuadrado. Desarrollo el cuadrado del binomio, que sería el cuadrado del primero más 2 veces T2 por 2, es decir, más 4T2, más el cuadrado del segundo. Distributiva con el 5, lo voy a hacer acá mismo rápido. Si se lo distribuyo a este me queda 5T2 cuadrado. Si lo distribuyo a este me queda 20T2. Y si lo distribuyo a 4 me queda 20. Y ahora sí, fíjense cómo este menos 5T cuadrado con este 5T cuadrado, primero lo resto, después lo sumo, se me va. Y me queda este 20 independiente, que lo voy a pasar para el otro lado restando, y me va a quedar 90. Y acá nos quedan 10T2 más 20T2, 30T2. Paso el 30 dividiendo y me da que T2 son 3 segundos. Ojo que esa no es la respuesta, porque fíjense que me preguntaba cuántos segundos transcurren desde el lanzamiento de la primer pelota. Entonces lo que yo necesito es T1. Súper fácil, meto T2 ahí, T1 me queda 3 más 2, 5 segundos.
Ahí ya tenemos resuelto el ejercicio 4A. 4B, lo tengo acá copiado abajo, y nos pide hallar el conjunto solución de la ecuación 2 a la 4x más 3 menos 33 por 2 a la 2x igual a menos 4. Bien, en este tipo de ecuaciones, fíjense que yo ya remarqué la base 2, porque cuando tenemos ecuaciones exponenciales o logarítmicas, más que nada exponenciales en realidad, es muy común esto de tener la misma, de necesitar la misma base para, por ejemplo, como hicimos en el otro problema, teniendo la misma base, decir, che, los exponentes son iguales y me olvido de que es una función exponencial, trabajo igualando los exponentes. En este caso no voy a poder, pero sí me va a dar una pauta esto de que haya dos bases iguales. O incluso también cuando yo me doy cuenta que una base es una potencia de la otra, me va a servir también. Por ejemplo, si acá hubiera sido una base 3 a lo que sea, y yo después tengo una base 9 a lo que sea, yo ya sé que 9 es 3 al cuadrado. Entonces, ahí logro igualar bases. En este caso ya tenemos las dos bases 2, pero si trabajamos un poquito van a ver lo que se va a lograr, que es algo bastante común que le suelen tomar también, en casi todos los exámenes lo he visto, que suele aparecer una sustitución del estilo de la que va a aparecer ahora. Básicamente, primero que nada, voy a dividir eh, este exponente utilizando la propiedad que dice que cuando yo multiplico dos potencias de igual base, lo sumo a los exponentes. Pero ahora voy a hacer al revés. Voy a decir que va a ser la multiplicación de dos bases distintas. Fíjense que la propiedad más común es usarla de este lado hacia esta, sumar los exponentes. Pero también obviamente funciona al revés. Menos 33 por 2 a la 2x igual a menos 4. En este caso, y también uno se va dando cuenta con práctica, no solamente tengo que lograr iguales exponentes, sino que también tengo que lograr, perdón, iguales bases, sino que también tengo que lograr iguales exponentes. Y fíjense a lo que me refiero. Es un poco difícil de explicar hasta que lo ven hecho y se dan cuenta a qué me estoy refiriendo, y después se torna bastante fácil el problema. Por un lado veo que el 33 no lo voy a poder factorizar con un 2, podría ponerle 11 por 3, pero no me va a servir de nada, no voy a lograr otra base 2. El 4 me puede dar la sospecha de que sí, pero fíjense que no hace falta porque acá este 4x, fíjense que se puede pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque potencia de potencia se multiplican los exponentes y me quedaría 4x. Este 2 al cubo es un 8, lo voy a poner adelante y copio todo de nuevo. Y fíjense que al lograr esto, capaz que todavía no se dan cuenta, pero me queda una ecuación cuadrática haciendo una sustitución. Voy a decir, che, t es 2 a la 2x. Entonces fíjense cómo al 4 lo paso sumando, me queda una cuadrática que tengo que resolver con Bhaskara. Hago Bhaskara, no voy a perder tiempo haciéndolo, ya lo tengo hecho de antes. Obviamente usan la fórmula de la resolvente, si su cálculo hace Bhaskara, lo hacen con con la cálculo directamente. Y yo ya tengo los resultados, da 4 y un octavo. Bhaskara, practíquenlo mucho porque aparece muchísimo en los exámenes, eh, y a veces es medio tedioso si su calculadora no los hace, y es algo que es bastante importante. No solamente lo van a usar ahora, sino en la carrera en general aparece un montón. Bien, entonces yo ya tengo los valores de t, pero el problema me pide que yo resuelva para x. Entonces, ahora, ¿qué hago? Si yo sé que t vale 4, estoy trabajando con esto, o sea, mirando esta expresión de la sustitución que había hecho, ¿cuánto vale x? Y si t vale un octavo, ¿cuánto vale x? Y ahora voy a tener que hacer una comparación de bases. Si 4 es 2 al cuadrado y las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Paso el 2 dividiendo, me queda que x vale 1. Y aquí igual, fíjense con el 8, que 8 es 2 al cubo. Entonces me quedaría dividiendo y tener un divisor
con potencia es lo mismo que tenerlo en el numerador con exponente negativo. Logro la misma base, por lo tanto los exponentes son iguales y saco que x vale menos 3 medios. Y ahí tengo las dos respuestas a mi ecuación. Fíjense que parece difícil, matemáticamente no es muy complicado porque es simplemente comparación de bases y un Bhaskara, pero sí tiene la dificultad de al principio darse cuenta cómo arrancarlo. Entonces, mientras más problemas hagan, más técnicas van a ir viendo que van sirviendo para darse cuenta después a la vista en un problema, qué es lo que más me conviene ir haciendo y no perder tanto tiempo en el examen. Obviamente, si uno tiene tiempo, puede ir probando varias cosas que se le ocurran, pero está bueno tener agilizado, como ya la vista, che, problemas de este tipo, lo más probable es que tenga que hacer o esto o esto. No, no pruebo tantas cosas. Bien, listo con el 4b. Bien, vamos con el 5. De nuevo tiene dos incisos. Vamos con el 5a. Dice, se sabe que cero es una raíz doble del polinomio p de x de grado 3. Además, se sabe que el coeficiente de su término cuadrático es la mitad de su coeficiente principal y que p de menos 1 me da menos 3. Calcule la suma de todas las raíces de p. Bien, primero que nada es un polinomio de grado 3. Si lo escribo polinómico, arrancará al cubo, tendrá cuadrado, lineal e independiente. Y me dice que hay una raíz que es el cero, que es una raíz doble. Eso ya me está dando una pauta de que si yo lo escribiera factorizado, recuerden que factorizado es el coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Lo voy a escribir todo. Las tres raíces serían, porque es de grado 3. Pero hay dos de esas raíces que valen cero. Entonces me va a quedar x menos 0, x menos 0, me queda x, me queda x. Entonces va a ser a por x, es decir, a por x cuadrado, por x menos una de las raíces. Le voy a poner x1. No importa el nombre total, las otras dos ya desaparecieron. Alguien que esté más canchero con el tema puede haberse dado cuenta que directamente lo podía escribir así sin pasar por lo que escribí antes. Y también, si uno ya está más canchero con el tema, sabe que como hay dos raíces que dan cero, estos dos valores no están, estos dos términos no estarían. Pero supongamos que no nos dimos cuenta. Esto sí es fundamental que se den cuenta porque sí o sí lo necesitamos. Bien, eso por un lado. Fíjense que por otro me decía que el coeficiente del cuadrático, es decir, el b, es la mitad del principal, es la mitad de a. Entonces ahí tengo una ecuación, que b es a dividido 2. Bien, y el otro dato que tengo que todavía no usé es este. Fíjense que a mí, yo viéndola de esta forma, me doy cuenta que lo que me falta es a y x, dos incógnitas. Y lo que uno puede hacer es, eh, a ver, lo que voy a hacer es hacer la distributiva acá para poder lograr una comparación. O sea, un segundo. Dos cosas que se pueden hacer son o reemplazar por menos 1 e igualarlo a menos 3, que ahora vamos a hacer eso para que se entienda a qué quiero llegar. Y fíjense que no me aporta mucho, porque yo sigo teniendo a y x1, dos incógnitas, y acá tengo una ecuación más, pero es b y a. O sea que tengo una tercera incógnita más que es b, y dos ecuaciones me sigue sin servir. Entonces, esto es lo que uno tiende a hacer al principio, pero no me va a servir mucho todavía. Entonces lo que voy a hacer es, acá hacer todas las distributivas. Voy a hacer la única distributiva que hay en realidad. Estos dos por este y por este. Me va a quedar a por x cubo más a por x cuadrado por x1. Perdón, menos a por x cuadrado por x1. Y lo que voy a hacer es poner el x cuadrado, que es la variable al final. Voy a poner a por x1 por x cuadrado. Acá salta un poco lo que les decía, que fíjense que si comparamos
con esto, ahí nos damos cuenta que el C y D no están. Y veo que el A es A y veo que el B es esto. ¿Se entiende? Entonces yo sé que B es menos A por X1. ¿Y qué más sé de B? Que es A sobre 2. Paso el A dividiendo, el menos A dividiendo, puedo pensarlo, y se me simplifican, y me queda que la raíz es menos un medio. Listo. Al tener esta raíz, fíjense cómo yo no necesité calcular A y B. Pude sacar la raíz por la condición esta extra que me daba, que si no me lo hubiera dado, no hubiera podido hacerlo de esta forma. Entonces, ¿cómo lo termino el problema? Yo ya sé que la raíz es x1 es menos un medio, me vengo a esta expresión, sería menos un medio, más un medio, y bueno, en realidad, ahora que pienso, yo lo que quería hacer era encontrar el polinomio, pero no me hace falta, porque si lo que me pide es la suma de todas las raíces, yo ya sé que las raíces eran 0, 0, y este menos un medio, o sea que la respuesta es menos un medio. Eh, bueno, ahí estaría resuelto el problema. Me acabo de dar cuenta que en realidad lo que sigue, o sea, que este dato no lo usamos nunca. Lo que seguiría es, en caso que me pida la ecuación, como queda, me nos falta encontrar el A. Entonces, con este punto reemplazándolo, vamos a poder encontrar el A. Pero no lo pide el problema, entonces por eso directamente lo dejamos ahí. Bien, vamos al próximo. Bueno, y vamos con el 5B, que es el último. Fíjense cómo en realidad hay 8 ejercicios, un poco disfrazado de 5 ejercicios. Bien, que dice así. Sean f y g funciones definidas por f de x es seno más coseno, ahí falta una letra, es seno de x más coseno de x, obviamente siempre tiene que tener un argumento, sobre 2 coseno más 3 medios, y g de x es el módulo de 3x, y acá falta también más 2, o sea, la función, le estoy viendo del archivo original, dice módulo de 3x más 2 por fuera del módulo. Vamos por las dudas a acomodarlo acá. Determine el conjunto solución de la inversa de f con posición g que da igual a menos 1. Vamos a tener que terminar resolviendo una ecuación, pero para eso vamos a tener que hacer una inversa y hacer una composición. Vamos con la inversa. La inversa se hacía intercambiando todas las x por las y despejando la nueva y. ¿Qué pasa? Si en esta ecuación, bueno, con el 3 medios incluido, nos ponemos a despejar la y, que está dentro de senos y cosenos, es muy difícil. O sea, directamente no se puede despejar y que me quede y igual a una sola cosa. Entonces, uno viéndolo y sabiendo, ya habiendo estudiado un poco todo lo que son las relaciones trigonométricas o todo lo que es de trigonometría, podemos ver cómo al distribuir este coseno a cada uno de los términos de arriba, se me simplifica un montón. Más el 3 medios que teníamos de antes. En este caso, coseno se me va con coseno y me queda un medio más 3 medios, que son 4 medios, que es 2. Y 4 medios, sí, perdón, que es 2. Y en esta parte nos queda seno sobre coseno, que sabemos que es tangente. Y me queda ese un medio que me gusta ponerlo ahí adelante. Y fíjense cómo ahora, al intercambiar las x por las y despejar la y, despejar una sola y es mucho más fácil que antes que estaba metida dentro de tres operaciones trigonométricas, tres razones trigonométricas. Entonces despejo la y. Paso el 2 restando
Una vez que lo pase restando, imagínense que esto ya no estaría más. Paso el 1/2 dividiendo, a mí me gusta pensarlo como un 2 multiplicando. Y para despejar y paso la tangente para el otro lado como arco tangente. Arco tangente de, y acá voy a hacer la distributiva, me va a quedar 2x menos 4. Igual a y. Y la y la pongo de este lado para que me quede más cómodo, como estamos acostumbrados a escribir una función. Listo, entonces esto que tenemos acá es la inversa de f. Ahora tenemos que hacer la inversa de f con posición g. Es decir, cada vez que en la inversa de f aparezca x, meto todo g. Entonces me va a quedar que es arco tangente de 2 por módulo de 3x más 2. Todo esto, o sea, acá lo que hice fue a esta x nomás meterla ahí, menos 4. Y el problema me dice que yo resuelva que esto, o sea, resuelva para la x cuando esto es igual a 1. Me lo dice el enunciado. Vamos a borrar esta idea acá y nos centramos en esa ecuación. Tangente, arco tangente era la inversa de tangente. Entonces, cuando vuelva a pasar para el otro lado, nos va a quedar tangente de 1. Y acá hacemos distributiva del 2, nos queda 2 raíz de 3. Este 2 se puede meter adentro del módulo, así como este 3 sacar, pero si le genera duda no pasa nada. Van a ver que es más cómodo dejarlo así, por lo menos a mí me conviene más en caso de que dude, che, se puede o no se puede, porque a veces con los negativos hay que tener cuidado. Eh, y me queda 2 por 2 queda 4, con el menos 4 que teníamos de antes, se nos anula y nos queda ahí mucho más simplificado. Arco tangente de 1, para resolverlo vamos a tener que setear la calculadora en radianes. Cuando hacemos arco tangente, no, perdón, tangente. Cuando hacemos tangente de 1, porque obviamente no se está refiriendo a la tangente de 1 grado, nos queda 1,557. A este 2 lo voy a pasar dividiendo y recién ahora me voy a encargar del módulo. Me queda 0,779. Vamos a ponerle 3 decimales. Bien, ¿cómo lo termino de resolver con el módulo? Este es uno de los casos más fáciles de trabajar con módulo. A mí a veces se me suele complicar un poco cuando hay negativos y ese tipo de cosas, pero acá es bastante fácil. O sea, básicamente podemos tener que lo de adentro del módulo, fíjense que esto es igual a esto, ¿no? Realmente sea ese número, o que lo de adentro del módulo sea el opuesto de este número. Total, cuando le haga el módulo, se me va a hacer positivo. Para despejar la x, bueno, paso los 3 dividiendo. Entonces acá tengo las dos respuestas, que me va a dar lo mismo con signo cambiado, lo puedo presentar como un más menos, y que me da 0,26. Entonces este es el valor, perdón, con el más menos, que me está pidiendo el problema. Entonces es importante que sepan componer funciones. Fíjense cómo mezcla todo. Mezcla trigonométricas, función inversa, composición de funciones, ecuaciones que tienen tangentes y arcotangentes, en este caso, o sea, tienen funciones trigonométricas e inversas y que tienen módulo también. Les repito de nuevo, el ingreso a Buenos Aires tiene esto en los problemas. Son problemas muy rebuscados que hay que tener claro todos los temas primero por separados para después poder engancharlos y no andar renegando con algún tema que no tengo tan claro. Bueno, y este es todo el examen. Espero que les haya servido. Y bueno, saben que tienen el curso completo de la UTN de Buenos Aires y la de Córdoba, que el de Córdoba más que nada puede servir para muchas otras facultades, cualquier cosa pueden consultar. Eh, y está todo el curso completo, tanto teórico como práctico, grabado en videos. En el caso de la UTN de Buenos Aires, hacemos todo el módulo B, agarrándolo desde el principio.
viendo cada tema como bien por separado, como les decía, para entenderlos bien primero y después empezar a aplicarlos a problemas. Así que bueno, el curso la verdad que está muy bueno. Espero que si llegan a adquirirlo, les sirva y muchísima suerte en el examen. Nos estamos viendo. Saludos.